a esta versión. Repito, es una versión de prueba, dura 30 días, ¿verdad? Pues con el objetivo de que si alguna de sus instituciones está interesado en adquirirlo, pues bueno, puedan encontrar la versión o comprarla también pues para la institución, ¿verdad? Se vale. La versión de prueba que ustedes tienen es la 26, me parece que es la más actualizada. Por ahí yo estoy manejando la versión 24, que es una que pues yo también tengo aquí instalada ya en la computadora. Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok, ¿me pueden decir si ya vemos la pantalla? Adelante, doctora, se ve bien su pantalla y se escucha Ok, bien. muy amable, gracias. Bueno, como ya mencionamos, ¿verdad? La versión de prueba, sino en la presentación igual también les puedo pasar el link. El programa AIMOS es un software estadístico y, bueno, pues bueno, lo que significa, ¿verdad? Es análisis de estructura de un momento. Hay literatura que también le llama análisis de estructuras de medidas y covarianzas. Es un módulo añadido al SPSS, ¿verdad? Y se utiliza especialmente pues para el modelo de ecuaciones estructurales, análisis de trayectoria o el path análisis, que también le llama así la literatura, y el análisis factorial confirmatorio, por ejemplo, para aquellos que estamos trabajando algún instrumento o que es de nuestro interés, ¿verdad? Comenzar a indagar por esta parte, ¿no? De los análisis factoriales para pues los instrumentos, la validación de nuevos instrumentos. En AIMOS podemos dibujar modelos gráficamente utilizando herramientas sencillas, ¿verdad? De dibujo. El programa realiza también pues, cálculos rápidamente, ¿verdad? De estos modelos de ecuaciones estructurales y, bueno, nos da también otra pantalla de resultados, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este taller. Bueno, me pasé muy rápido, pero mi objetivo principal del taller el día de hoy es hacer o que ustedes como participantes, ¿verdad?, puedan realizar lo que es un modelo de medida de primer y segundo orden y que, bueno, ya se lleven el conocimiento para que podamos ajustarlo. El día de hoy no vamos a correr tal cual un modelo de ecuaciones estructurales, puesto que eso sería como adentrarnos un poquito más a lo que son en esencia los modelos de ecuaciones y pues bueno, a lo mejor nos llevaríamos otro taller, ¿verdad?, para ello. Entonces, yo me voy a dar por bien servida si en estas 2 horas podemos realizar lo que es nuestro modelo de medida de primer y segundo orden. Bueno, para iniciar el gráfico en AIMOS, pues bueno, primeramente es necesario abrir de manera habitual nuestro programa, ¿verdad? Como se muestra en la pantalla, en la parte superior derecha, pues simplemente buscamos el programa que ya debe estar instalado como AIMOS Graphics. Y bueno, lo abrimos y al momento de abrirlo, ¿verdad? Se activa, se presenta una vista, perdón, del diagrama de la pantalla, aquí en blanco, como podemos ver en la sección derecha inferior. Pues es un rectángulo en blanco, ¿verdad? En este espacio pues nos sirve para poder dibujar el diagrama de trayectorias y poder comenzar a hacer nuestro esquema, ¿no? Como el esqueleto del esquema. En la parte superior aparece un icono grande, ¿verdad? Como aparece en la pantalla, que está resaltado cuando se activa la vista o la presente vista, ¿verdad? El diagrama de rutas nos muestra lo que es la especificación del modelo. En el dibujo, en el icono que está enseguida, a mano derecha, ¿verdad? Permite ver el diagrama ya con las estimaciones y los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, como ahorita no hemos dibujado nada o vamos a iniciar y no va a estar dibujado nada todavía, pues no se va a activar ese segundo icono, ¿verdad? Vamos a verlo ya cuando metamos los datos. AIMOS proporciona las herramientas o todas las herramientas que vamos a necesitar para crear y trabajar con diagramas de trayectorias, pues bueno, específicamente para esto que ya les mencionaba de los modelos de ecuaciones y de los análisis factoriales o el path análisis, ¿no? El análisis de trayectoria como tal. Cada herramienta, está representada por un icono
o un botón, ¿verdad? Que realiza una función en particular. Amos tiene 42 iconos y bueno, yo me di a la tarea de darles como específicamente cada uno lo que significa. Y bueno, ¿para qué nos sirve ese icono? Por ejemplo, en la parte superior vemos que es el icono de rectángulo que nos va a dibujar las variables observadas, las variables latentes a modo como de un óvalo o de una elipse. El icono de indicador también, este icono es muy importante, ojalá no se les olvide por ahí porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Está también el icono de trayectorias, el cual dibuja la trayectoria de regresión. Como podemos ver, la flecha tiene una sola dirección. Diferente al siguiente, ¿verdad? Que es el icono de covarianzas, que bueno, por tratarse de una covarianza, tiene, pues bueno, ambas direcciones. Está el icono de error, el de título, por abajo tenemos estas manitas que también van a ser parte importante a la hora de estar moviendo el programa, que es el icono de selección única, selección múltiple y deselección, o sea, como que vamos a ya no seleccionar las partes. Uno de los motivos por los que en ocasiones la literatura o algunos de los investigadores, ¿verdad? Le tenemos es un poco tedioso el programa, es porque si nos equivocamos o tenemos necesidad de borrar, tenemos que borrar pieza por pieza, parte por parte, ¿verdad? Justamente utilizando todos los iconos, no es como nada más con un solo clic borrar todo, ¿no? Entonces tenemos que ir y venir, tal vez eso pueda hacer que para algunos pueda ser algo tedioso la construcción de este diagrama, pero pues bueno, yo en lo particular creo que es simple, creo que es sencillo, lo más difícil tal vez sería como ya a la hora del análisis, pero bueno, yo estoy segura que a los que nos gusta mover este tipo de programas, pues no va a haber tanto problema. Y para eso estamos aquí también, para aprender. Bueno, una cosa que también quiero mencionar, esto es de manera general, ¿verdad? Los elementos que construyen un modelo. Los elementos que construyen un modelo, como les decía, ¿verdad? Las figuras como un círculo o una elipse, estamos hablando de que van a representar a nuestras variables latentes. A lo que es un cuadrado o un rectángulo o lo que representa es una variable observada o un indicador. Y el círculo más pequeño es una variable de error o un error de medida, ¿verdad? O también representados como residuales. Las flechas, como mencionábamos, bueno, en el caso de ya el modelo, la construcción del modelo, lo que va a representar es el efecto o el impacto de una variable sobre otra. Las covarianzas, bueno, estas líneas que van a tener dos salidas, ¿verdad? Y esto lo traigo a flote porque para poder construir un diagrama en este programa, ¿verdad? No va a salir de la nada, hay que recordar y quiero hacer mucho hincapié en esto, todo lo que vamos a construir siempre va a salir de la literatura, va a salir de la teoría de la que estamos manejando, ¿verdad? Entonces, es ahí en la teoría donde nosotros vamos a determinar cuál es nuestra variable latente, cuál es nuestro constructo, cuál es nuestra variable observada, ¿sí? Y bueno, a partir de las covarianzas o correlaciones, esto mismo nos los va a dar la literatura. Bueno, vamos a comenzar. Voy a quitar la presentación para poder abrir el programa. Y como les decía, ¿verdad? En Amos, aquí. Vamos a abrir nada más con que busquemos el programa en la computadora y pues bueno, ya va a salir Amos Graphics. Aquí yo ya lo tengo abierto con un diseño anterior, pero bueno, esta sería como su pantalla de inicio a la hora de trabajar. Ok, les mencionaba la actividad para este taller, pues va a ser la construcción de los modelos de medida. A lo mejor me voy a adelantar un poquito a esta información que ya la venía estructurada. Al momento de que yo hablo de un modelo de medida, se refiere a que antes de poder construir lo que, pues,
el resultado final, lo que es un modelo de ecuaciones estructurales. Este modelo de medida es prácticamente, representaría como el esqueleto de, ¿no? Y este modelo de medida se hace con cada uno de los instrumentos que estamos utilizando. Entonces, el día de hoy vamos a construir un modelo de medida de un instrumento, ¿verdad? Estos modelos de medida tienen que tener una especificación o se tiene que hacer una especificación, es decir, que se ajuste correctamente el modelo de medida, de modo que teniendo así los modelos de todas nuestras variables, entonces una vez que están así, ahora sí los vamos a poder unir, ¿verdad? Para poder hacer nuestro modelo de ecuaciones estructurales. Pero pues, bueno, repito, eso lo vamos a hacer hasta tal vez en un futuro cercano. Permítanme. Me gustaría que todos pudiéramos pues ir abriendo nuestro programa, ¿verdad? Así meramente con nuestra hoja de trabajo, que la tengamos por ahí y que tal vez podamos seguir paso a paso cada uno de los, pues bueno, de los pasos. Una vez que, bueno, ya está explicada esto de los elementos, ¿verdad? Del modelo, nuestras variables latentes y nuestras variables observadas, para poder que quede un poquito más claro qué es una variable latente y las características de ella, ¿verdad? Pues bueno, también me di a la tarea de traerles una pequeña, pues bueno, nota al respecto. Una variable latente corresponde a una característica que se desea medir, pero que no se puede observar. Por ejemplo, tenemos en el ejemplo que se muestra, tenemos nuestra variable de autoeficacia. Si bien autoeficacia no es algo que pueda ser tangible, ¿verdad? Sin embargo, puede ser medida esta variable a través de un instrumento. Entonces, eso que sí es tangible, eso que sí podemos ver, eso que sí podemos medir, pues es el instrumento, ¿no? Y tal cual el instrumento se compone de ítems, de preguntas, ¿no? Entonces, una variable latente, repito, es esta característica o esta variable que nosotros deseamos medir, pero que tal cual no puede ser observada. Como les decía, se representa por medio de un círculo o elipses. Y bueno, aquí dice, por ejemplo, puede ser una dimensión de un cuestionario o un factor de análisis exploratorio. A diferencia de, como les mencionaba, una variable observada o un indicador, que es esta variable o es esta, que en este contexto es este ítem que puede ser medido, que puede ser visible, ¿no? Porque vemos la pregunta tal cual y esa pregunta pues tiene una puntuación, ¿no? Entonces a esto nosotros le vamos a llamar variable observada o indicador. Se representa por medio de un rectángulo y bueno, son variables que miden a los sujetos de estudio, por ejemplo, las preguntas de un cuestionario. Entonces, tenemos lo que son nuestras variables latentes y nuestras variables observadas. Una cosa importante en este modelo de medida es que también este modelo se construye de variables de error de medición. Esta variable representa tanto los errores asociados a la medición de una variable como el conjunto de variables que no han sido contempladas en el modelo y que, bueno, en determinado momento pueden afectar la medición de una variable observada, es decir, de nuestro ítem, por ejemplo, ¿no? En un cuestionario. Se considera que son variables, en alguna literatura menciona que son variables de tipo latente al no ser observadas, pero bueno, la literatura, al menos del libro del cual nos hemos basado para estos análisis y esta presentación y esta preparación, ¿verdad? Pues bueno, nos dice que son nuestras variables de error de medición. Cada variable, bueno, cada error de medición, más adelante voy a hablar como que un poquito más específico acerca de él. Y bueno, un modelo de primer orden, que es la primera actividad que vamos a trabajar, ¿verdad? El modelo de primer orden corresponde a, bueno, está diseñado para comprobar la multidimensionalidad de un constructo teórico, como por ejemplo autoeficacia.
¿no? En pocas palabras, esta especificación corresponde a un solo instrumento, como podemos observar, ¿verdad? Y este, pues bueno, se compone de estos ítems. La puntuación de cada sujeto en cada ítem está generada por la variable latente, que explica la variabilidad de las puntuaciones de, pues, de dicho ítem. Sin embargo, bueno, aquí es a donde voy con los errores de medida. Sin embargo, pues como nunca se va a poder explicar de forma total la variabilidad de las respuestas del ítem, pues bueno, a esta parte no explicada, ¿verdad? Es como le vamos a denominar el error de medida. Para el presente ejemplo, o lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Estaré utilizando el cuestionario DAS, que es depresión, ansiedad y estrés. El cuestionario consta de 21 ítems. Hay una base de datos que ahorita se las voy a compartir, ¿verdad? Para poder ir construyendo este modelo de medida. Otra de los conceptos que también la literatura trae por ahí y que yo lo quise agregar es esta terminología de lo que son las variables endógenas y las variables exógenas. Estas ya se van a ver un poco más cuando construyamos tal cual un modelo de ecuaciones estructurales. Una variable endógena se entiende por aquella variable que recibe el efecto de otra, así como tal cual estamos observando en el ejemplo, ¿verdad? Aquí la variable endógena estaría siendo la conducta sexual, quien está recibiendo el efecto de la variable de negociación y la variable de autoeficacia. Toda variable endógena, es decir, toda variable que reciba el efecto de otra variable, debe de ir acompañada de un residual, que también pues vamos a ir hablando de ello. Lo quise poner aquí porque tal cual este taller pues solamente es para el uso de Amos, pero que ustedes sepan, ¿verdad? Que también la literatura las menciona por ahí, las reporta. Las variables exógenas, como mencionaba ahorita, son aquellas que tienen la característica de poder tener un efecto sobre otra variable. Esta variable exógena, ¿verdad? No va a tener un residual o no va a tener este error de medida, sí, este residual, por su característica específica, ¿no? De ser la que va a tener el efecto sobre otra. Repito, tal vez el día de hoy no vamos a llegar al grado de ver variables exógenas y endógenas, pero bueno, que ustedes puedan tener el dato por ahí. Entonces, para hablar un poquito más del modelo de medida, cuando nosotros construimos un modelo de ecuaciones estructurales, como les dije al inicio, ¿verdad? Tenemos que hacer como que este esqueleto de nuestro modelo, y incluso no llegando todavía al modelo, sino comenzando desde las variables que estamos utilizando, ¿no? Entonces, un modelo debiéramos de hacer un modelo de medida por cada instrumento, por cada variable que va a ser medida. Este modelo contiene la manera en que cada constructo latente está medido, el cual incluye sus indicadores observables, en este caso los ítems, ¿verdad? Y los errores de medida, al igual que las relaciones propuestas. También, bueno, puede haber variables predictoras y variables dependientes. A diferencia, repito, del modelo de ecuaciones estructurales, que como observamos ya tiene los efectos de una variable sobre otra. Entonces, si bien espero que quede claro esta parte, nosotros vamos a hacer el modelo de medida, por ejemplo, solo de autoeficacia o solo de conducta, y ya tal vez en un futuro podamos estar viendo lo que es ya correr todo el modelo de ecuaciones completo, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser esta nuestra primera actividad. Repito, vamos a construir un modelo de primer orden. Se dice que es de primer orden, puesto que aparece solamente un constructo que lo constituyen, pues bueno, sus variables observadas. Es decir, no hay un segundo nivel, no hay un nivel como que afecte o que intervenga a estas variables. Existen modelos de medida que solamente van a tener un solo, pues sí, como un solo constructo, una variable latente nada más. Y esto, pues bueno, va a depender del cuestionario que nosotros estemos utilizando. En el caso de este taller, vamos a utilizar el cuestionario de depresión, ansiedad y estrés, que se compone de 21 ítems. Es un cuestionario, como bien aquí mencionamos, 3 subescalas, ¿no? Cada subescala tiene pues sus ítems correspondientes, y según la teoría de este cuestionario, ¿verdad? Pues bueno, cada uno se
se correlacionan estos tres constructos, estas tres variables latentes, ¿no? Entonces, pues bueno, esta va a ser nuestra primera actividad. Les traigo un poquito de información acerca del instrumento por aquello de que tal vez no estemos familiarizados con él. Tiene su validación en América Latina, ¿verdad? Y bueno, aquí observamos las 3 escalas que posee de presión con los ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21, ansiedad 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20 y estrés, pues los restantes. Para evaluar cada subescala se deben sumar las puntuaciones. Bueno, la verdad, esto es un poco de información acerca del ítem, ¿verdad? Y sus puntos de corte. Para fines de este trabajo, pues lo que nos interesa más es justamente la distribución de los ítems de acuerdo a las subescalas que tiene el instrumento. Entonces, ahora sí me voy a permitir abrir nuestra hoja de trabajo y voy a poner la otra, esta, para que no nos revolvamos. Entonces, Doctora, ¿nos sí, compartirá bueno, base de datos para sí, hacerla llegar a los compañeros? sí la voy a compartir. Ok. Ok, nada más, primero me gustaría que podamos trabajar lo que es la construcción de nuestro PAD, entonces, o de nuestro análisis de trayectorias, el modelo de medida. Entonces, como bien lo dijimos, este modelo se va a componer de 3 constructos, ¿verdad? Perdón, de 3 variables latentes, y por ahí les decía que este icono, no sé si estamos todos aquí, este icono en la parte superior derecha de la tablita de iconos, es el que, como pues el que nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque si nosotros seleccionamos nuestra variable latente, nuestro círculo o elipse, simplemente vamos a dibujarla tal cual y una vez dibujada, si nosotros nada más damos clic nuevamente en la hoja de trabajo, se va a repetir pues la misma figura, ¿no? En el mismo tamaño. Si nosotros, por ejemplo, la dibujamos desde un inicio pequeña, se va a seguir dibujando pequeña. Entonces, si, por ejemplo, tenemos nuestros 3 constructos, bueno, y de una vez, esta tachita que tenemos aquí, pues nos sirve para borrar, ¿no? Entonces, no hay un icono que borre todo, o al menos hasta el momento no, en esta versión. Tal vez en un futuro así existan, pero esta tachita es lo que nos va a ayudar a poder, pues, eliminar cada una de las figuras que nosotros estemos dibujando, ¿no? En nuestra hoja de trabajo. ¿Por qué les digo que este icono es más fácil? Porque así tal cual nosotros vamos a ir dibujando, aquí en medio voy a poner, vamos a ir dibujando nuestra variable latente, tal vez ahí en forma de un circulito, una elipse, y dando clic sobre la misma figura, observamos que está activa cuando cambia de color, de rojo negro. Cuando está rojo significa que está activa. Entonces, al dar este clic sobre la misma figura, automáticamente nos va a ir añadiendo el número de variables observadas o bien de preguntas, por ejemplo, hablando del cuestionario que vamos a utilizar, para ya que queden ordenadas, que queden derechitas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos primera variable latente que es de presión y se compone de 7 ítems. Entonces, tenemos 4, 5, 6, 7. Y voy a dibujar una segunda para mantener la forma de mi diagrama, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá, otra igual. 7. Entonces, ya tengo mis 3 variables latentes. Ahora, pues bueno, lo que sigue es más que nada como estética, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde vamos a utilizar un poquito más nuestro Amos. Me gustaría que hasta aquí tal vez algunas 2 personas me dijeran si van a este ritmo, si ya dibujaron sus tres variables latentes. Listo, dibujadas.
Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, para poder acomodarlas, y repito, como para que se vea más estético, tenemos estos botones de por acá, que es, por ejemplo, el carrito que es al momento de pasar el cursor sobre pues, el icono, ¿verdad? Nos va a decir la actividad que hace. Y en este caso, pues es para mover objetos, que es el que vamos a utilizar, y el de abajo, que es para rotar. Entonces, si por ejemplo, si yo selecciono el icono de rotar y selecciono solamente una de mis variables latentes, va a ser esto. Vamos a rotar la variable, la variable latente con sus variables observadas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, mover esta, tal vez para la parte superior, tal vez acomodarla, o igual algo se me andaba olvidando también, igual para acomodar tal vez la hoja de trabajo, si bien ustedes pueden observar que la hoja está un poquito más chiquita que nuestras variables latentes, para eso nada más podemos ir aquí al View, nos vamos a Interface Properties y hacemos aquí como el tamaño del papel, el tamaño de la hoja, de acuerdo a lo que ustedes quieran o necesiten, ¿verdad? De acuerdo al tamaño. Por ejemplo, yo la voy a dejar ahí en legal, que es más o menos como una hoja tamaño oficio. Y bueno, voy a ir acomodando. Entonces, una vez acomodada la hoja, otros iconos que también vamos a utilizar mucho son las manitas que yo les mencionaba. La primera es para seleccionar un objeto. Para seleccionar todos los objetos, si yo le doy clic a esta de todos los objetos, observamos cómo todas las variables latentes cambian de color azul, ¿verdad? Significa que todas están seleccionadas, que todas están activas, y si yo hago aunado a esto la rotación, todo va a rotar, ¿sí? Si yo muevo, por ejemplo, con el carrito que es para mover los objetos, aquí se van a mover todas. Entonces, si yo quisiera nada más, vamos a deseleccionarla, si yo quisiera nada más mover primero el primer conjunto de variables latentes, yo tengo que seleccionar únicamente ese conjunto. Observamos cómo la tonalidad roja me indica que ahí estoy, pues bueno, estoy pasando el cursor, y la tonalidad azul me indica que ya está activa, ¿no? Que ya está activada este conjunto de variables. Una vez que ya lo he seleccionado, vuelvo a quitar el botón y, por ejemplo, voy a rotarlo, quito y voy a mover con el carrito pues, del movimiento, ¿no? Así, para que quede acomodado. Tal vez hasta la parte superior. Ahí, de selección. Y otra vez. Esto es lo que tal vez algunos autores puedan decir, o algunas personas, ¿verdad? Que es un poquito tedioso, pero forma parte pues, de la construcción. Ahí está. Seleccionamos y vamos a ponerlo más o menos ahí a la par. Y el siguiente, aquí está, en rojo, me indica dónde mi cursor ya está. Me parece que sí. Y aquí está. Ahí está. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Hola. Sí, doctora, estamos aquí moviéndole. Ok, muy Sí, bien. doctora. Bueno, les voy a dar un minutito en lo que les paso la base de datos. Voy a compartir la base de datos por aquí por el chat. Aquí está. Estas las voy a compartir.
ver, ¿cómo se las comparto? ¿Puede ser a través del chat, doctora? Sí, déjame la paso porque... Lo que pasa es que no me sale el chat. No le aparece habilitado, ¿verdad? No, no me aparece habilitado. A ver, permítame un momento. Sí. Si no, aquí, mira, déjame la paso con la memoria. Ahí voy. En lo que todos terminan de hacer el primer trazo. Tampoco me aparece acá. ¿Tendrán algún correo? ¿Te lo mande, Diana? Sí, me lo puede mandar a mi correo electrónico, por favor, y lo hago llegar a los compañeros por correo electrónico. Sí, ¿me puedes dar tu correo, Diana, porfa? Sí, D Cortés M, DI Cortés M, @ Cortés M arroba. Cortés Ajá. con S, por favor. Ajá. M, @ UADC, UADC, DE, UADEC, UADEC. A ver, así voy bien. Sí, así como la última opción, UADEC. Ok. La primera parte lo puede borrar. .edu.mx. A ver, así. Así. .edu.mx. .mx. Ok. Ajá. Listo. Y en lo que les llega a todos por correo, pues yo me voy a permitir abrirla desde aquí. Ok, bueno, esta es la base de datos que ustedes van a tener a continuación ahí en sus correos. Entonces, repito, esta base de datos es del cuestionario de presión, ansiedad y estrés, se compone de 21 ítems, está codificada, ¿verdad? Con iniciales DASS 1, 2 hasta el 21, que son las preguntas. En la vista de datos observamos pues los datos que ya de los participantes, que son son 149 participantes, 149 datos. Entonces, lo que quiero que podamos ver, todavía no lo vamos a correr, pero lo que sí quiero que podamos ver es que a la hora de que estamos construyendo nuestro diagrama, tenemos que poner exactamente en las variables observadas, es decir, en los rectángulos, tenemos que poner exactamente cómo está codificada ese ítem o esa pregunta en nuestra base de datos. Mayúscula, minúscula, con cero, con guión bajo, exactamente igual. De otro modo, el programa no va a poder leer ese ítem, no lo va a reconocer.
Entonces, observamos que están, observamos que aquí están DASS, todo con mayúscula y seguido del número, ¿no? Del 1 al 21. Entonces, aquí ya está nuestra base de datos. Vamos a tener también a la mano por aquí nuestra interpretación del instrumento. Tenemos que nuestra primer variable latente va a ser depresión. Para poder nombrar para poder nombrar a nuestra variable latente, basta con solo dar clic sobre el círculo, sobre el objeto. Aquí está, se va a abrir esta pantallita que observamos aquí, que es las propiedades del objeto. Y observamos el tamaño 18, que es el tamaño de la letra que va a tener. Aquí donde dice el nombre de la variable, nosotros le podemos poner depresión o algo que a nosotros nos represente esta variable latente. Yo en lo particular solo le voy a poner la letra D de depresión. Y luego sigue de ansiedad y estrés. Entonces, repito, basta con darle clic al icono, ¿verdad? Para poder escribir sobre él. Observamos cómo al escribir se activa. Aquí ya estamos. Y ya al menos identificamos nuestras tres variables latentes. Ahora, dijimos que hay que también identificar nuestras variables observadas. Entonces, por ejemplo, aquí depresión tiene los ítems 3 y en la base de datos está toda mayúscula DASS 3. Lo confirmo en mi base de datos. Lo confirmo en mi base de datos, esta que está acá, DASS 3. Ok. Y cierro mi ventana. Voy a continuar. DASS 5 y así todos los ítems que van a construir esta variable latente. DASS 10. Que ya se envió por correo electrónico con el que se Ok. inscribieron al taller. Entonces, para que lo pudieran confirmar en sus correos, por favor. Hola, doctora, sí llegó. Perdón, Gracias. doctora Patricia, Sí. me perdí aquí con el SPCC. Ok, muy bien. Voy a nada más terminar de hacer la construcción de este diagrama y vuelvo a explicar. ¿Sale? DASS 16. Ahí voy. Ok. Aquí me voy a detener para hacer una pausa. Espero que todos puedan abrir su base de datos. No sé qué duda tenían por ahí. No, pensé que ya había ligado el SPSS con No. No, todavía no. Lo que quiero que podamos, que no se nos olvide aquí es que nuestras variables latentes tienen que tener el mismo nombre o la misma codificación que nosotros le dimos en el SPSS. De otro modo, el programa no va a reconocer ese ítem. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, doctora. Con razón otra vez no me dio, no hice eso. Sí, ajá, no, hay que pasarla tal cual, o sea, si tiene un guión bajo, si tiene una mayúscula, una minúscula, es tal cual para que el programa lo pueda reconocer. Entonces, me voy a ir avanzando con la variable latente de ansiedad que aparece por acá. Esta variable de ansiedad tiene los ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20. Y son los mismos que voy a escribir aquí en mi diagrama. Entonces, espero que aquí me sigan. Entonces, DASS 2.
¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Todo bien, doctora. No. Muy bien, gracias. Ok, una vez que ya hemos llenado nuestras variables observables o observadas, lo que sigue o lo que procede ahora es identificar o marcar también nuestros errores de medida. Una cosa que yo les sugiero es que siempre el error de medida tenga el mismo número que la pregunta, como por ejemplo aquí tenemos que en la variable latente de depresión comenzamos con 3, 5, o sea, la pregunta 3, la pregunta 5, la pregunta 10 y así. Entonces, si yo voy con mis errores de medida del 1 al 21, tal vez en algún momento yo me pueda revolver, ¿no? Entonces, es solamente como para que pueda, que no nos perdamos en ese aspecto. Cada error de medida va a tener el mismo número del ítem. Igual, al momento de seleccionar sobre el objeto, se va a abrir pues el cuadrito ¿verdad? Y nosotros le vamos a poner E minúscula de error. Y en este caso sería error 3, error 5 y así sucesivamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, estamos haciéndolo rápido. No. Excelente. Sí, está bien. Yo traigo una ya hecha, pero quería construirla de cero con ustedes para que podamos ver cómo es que vamos a ingresar todos los datos, cómo es que se corre y entonces por eso es que también aquí estoy con ustedes. Ok. Bueno, una de las cosas que la teoría menciona de este instrumento, ¿verdad? Es que, pues bueno, cada constructo se va a correlacionar entre sí. Entonces, para poder dibujar nuestra correlación, vamos a ir al icono de la covarianza o de las correlaciones, es decir, esta flecha que tiene dos salidas, la vamos a seleccionar, aparece así como en más azul que está seleccionada, y vamos a pasar el cursor sobre nuestras variables latentes. Observamos, ¿verdad?, cómo se activan con rojo. Entonces, vamos a hacer las correlaciones del constructo de depresión con estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hay que tomar en cuenta es que AMOS o las covarianzas comienzan así, miren. Se dibuja de esta manera. Si yo lo quiero hacer al revés, de ir de depresión hasta estrés, la covarianza va a salir, o el dibujo de la flecha va a salir, bueno, va a salir al revés. Entonces, se puede, pero como para fines, como rápidos, ese es otro tip, comenzar de abajo hacia arriba en este caso. Y una de las cosas que también vamos a observar en el programa es que cuando se activa, voy a volver a dibujarla, vamos a borrarla aquí. Cuando comenzamos a hacer a dibujar nuestra covarianza, observamos que nuestra variable latente de depresión cambió de tonalidad negra a verde, es decir, que ya se ha activado. Y es aquí donde, cuando ya está en verde, ya como que ya se seleccionó el constructo o la variable, ¿verdad? Entonces ya hizo ahí una covarianza. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos o queremos volver a correlacionar depresión y estrés
Del lado contrario, no sé si podamos observar que ya el icono o ya la variable latente de estrés ya no se activa en verde. ¿Por qué? Porque ya hicimos una correlación previa. Tal vez aquí no haya mucho conflicto, todo es muy obvio, pero por ejemplo, cuando estamos construyendo ya un modelo de ecuaciones que queremos hacer correlación entre varias variables, en muchas variables latentes y se nos olvida o como entre todo el diagrama, ¿verdad? Se nos puede ir una que otra. Entonces, hasta que el icono esté verde es que va a estar activo, ¿no? Que significa que ya se seleccionó. Entonces, observamos, por ejemplo, aquí en la variable latente de ansiedad y la pasamos a depresión, cómo cambia a verde, y de estrés a ansiedad y también cómo cambia a verde. Luego ya volvemos damos otro clic como para quitar la selección del icono de covarianzas. Y este otro icono que tiene como que una varita mágica, dice ahí es un touch up, es como para que quede más bonito nuestro diagrama. Lo seleccionamos y justamente esto nos va a ayudar como a que las no se vean desorganizadas, sino que tengan como que su toque un poco más, como más bonito, más formal, ¿no? Y ya al darle clic solamente sobre nuestra variable latente, ¿sí? Ya cambió y ya pues se ve un poco más uniforme nuestro diagrama. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, doctora, muchas gracias. Ok, entonces, Muy bien. ahora sí, ahora sí lo que sigue es poder introducir los datos de nuestra base de datos. A ver, permítanme. Ok, es esta. En nuestra base de datos. Sí, es esta. Ahorita me regreso a la anterior. Para poder ingresar los datos, vamos a abrir en la parte superior izquierda tenemos el icono de file o de documentos, ¿verdad? Y ahí vamos a bajar justo al icono de datos o archivo de datos que viene ahí con una flechita, Data Files. Cuando se abra este icono les va a aparecer un cuadrito como este que está en la parte superior derecha, donde nosotros vamos a ingresar la base de datos y vamos a introducir nuestros datos. Entonces voy a hacerlo con ustedes. Tengo aquí el documento. Entonces, abro File, la parte superior izquierda, por ahí sí me trabé, la parte superior izquierda. Vamos a Archivo de datos o Data Files. Ya abre el cuadrito y aquí le damos file name o el nombre del documento y nos va a direccionar, ¿verdad? a nuestras carpetas donde nosotros vamos a buscar nuestra base de datos. Aquí yo ya la tengo seleccionada. Selecciono, le pongo abrir y automáticamente ya se registró mi base de datos de rutinas on 149. Nada más le voy a poner OK. Eso quiere decir que en el programa pues ya está la base de datos. Todavía no la corremos, es lo que vamos a hacer ahorita, pero al menos ya está identificada qué base de datos, con cuál base de datos vamos a trabajar. Entonces, vamos a correr nuestra base de datos en Analyze. Vamos a poner calcular estimaciones, calculate estimates, y nada más le vamos a dar clic. Vamos a observar, a lo mejor porque la tengo abierta. Calculate estimates.
Ok, bueno, lo que hizo aquí el programa era que tenemos que guardar nuestro diagrama antes de correr la base de datos. Es algo que se me pasó aquí mencionarles. Pero bueno, ya lo vimos, ¿no? Entonces, repito la misma operación. Abrimos el archivo de documentos, agregamos nuestra base de datos, le ponemos OK. Lo que pasó ahorita, repito, es que hay que guardar nuestro diagrama simplemente con el nombre de ejercicio Amos 2, le puse yo aquí en la parte superior. Una vez que ya el programa guardó el diagrama, el modelo de medida, entonces sí corre los datos y observamos cómo se activa el botón en la parte superior izquierda, tenemos como la segunda vista. Le voy a dar clic y observamos cómo aparecen ya las pequeñas estimaciones o las estimaciones de cada ítem y de cada variable latente hacia los ítems. Entonces aquí ya incluso aparecen las estimaciones de nuestras covarianzas o correlaciones. Si, por ejemplo, yo me quiero regresar a trabajar con el modelo de medida, a lo mejor quiero quitar una covarianza, a lo mejor me quiero quedar con una, a lo mejor las quiero quitar todas, ¿verdad? Entonces ya mi hoja de trabajo vuelve a ser el primer icono y aquí es donde voy a poder borrar, ¿sí? Tal vez cada una de las covarianzas. Entonces, en este caso los vamos a dejar aquí. De nuevo. Ok. Esto que hicimos, hasta donde vamos, ¿verdad? Ya hemos hecho un modelo de medida, hemos hecho un modelo de primer orden, también se le denomina de esta manera. Y bueno, observamos de primer orden porque tenemos las variables latentes en un solo nivel. Existe también las opciones de los modelos de segundo nivel. Los modelos de segundo nivel, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es porque hay otra variable pues más grande o bien que representa a estos otros constructos o en este caso a estas otras subescalas. En el contexto que seguimos trabajando de nuestro instrumento, ¿verdad? Estas tres subescalas de depresión, ansiedad y estrés, tal vez a alguien, ¿verdad? Para un artículo o para un documento de trabajo, yo le voy a poner que para mí el conjunto de estas tres variables representa una afectividad negativa o, no sé, o variables psicológicas, o yo le quiero llamar, ¿no? De alguna manera, ya le pongo nombre a mi variable y esta variable representa la medida de estas tres subescalas, ¿no? Entonces, observamos cómo hay un constructo o una variable latente en un segundo nivel, ¿sí? Que tiene un efecto o bien que va a estar representada por el conjunto de estas tres variables latentes. ¿Sí? Y esto sigue siendo un modelo de medida. Existen instrumentos, ¿verdad? Que tienen esta estructura, que a lo mejor autoestima, autoeficacia, esa va a ser nuestra variable latente de segundo nivel, y que, bueno, las subescalas van a ser estas variables latentes de primer nivel y que estas variables latentes se van a componer de nuestros ítems. Bueno, entonces... Déjenme. Una de las cosas que es importante mencionar, y esto, bueno, es un dato, ¿verdad? Para los modelos de medida y los de ecuaciones estructurales, la literatura dice que pueden ser identificados, sobreidentificados o subidentificados. Pues son las categorías que se les denomina, ¿verdad? Un modelo, por ejemplo, un modelo simplemente identificado es aquel en el que existe una correspondencia 1 a 1 entre los datos y los parámetros estructurales. Es decir, el número de varianzas y covarianzas de los datos es igual al número de parámetros que hay que estimar. Entonces, pues bueno,
en este sentido, ¿verdad? A pesar de que la capacidad del modelo sea única, o sea, que sea igual, científicamente, pues, la literatura dice que no son muy interesantes, porque ¿de qué va a tener de interesante medir algo que es igual, ¿no? Que es igual de parámetros a medir, igual de número de variables o de variables observadas, ¿no? Entonces, también no tiene grados de libertad y nunca puede rechazarse. Un modelo sobreidentificado es aquel en el que el número de parámetros a estimar, es decir, las varianzas y las covarianzas de las variables observadas, es inferior al número de datos que tenemos. Por número de datos, pues sí, al número de datos total que tenemos en la estructura. Esta situación puede dar paso, puede dar lugar a tener grados de libertad positivos y esto, pues bueno, permite rechazar un modelo. O, eso nos da la ventaja de poder aceptar o rechazar un modelo, por lo tanto, pues bueno, por lo tanto, puede servir, ¿verdad? Para la construcción, vaya, de investigación o de ciencia, ¿no? Se dice que sí es importante y de hecho para los modelos de ecuaciones estructurales, el objetivo de estos, ¿verdad? Es especificar un modelo y que cumpla con el criterio de sobreidentificado. Es decir, que puede ser, se puede rechazar un modelo nulo o puede haber un modelo, se puede comparar con un modelo nulo, por ejemplo. Y bueno, en el caso de los modelos subidentificados es aquel en el que el número de parámetros a estimar, el número de parámetros a estimar supera en número a las varianzas y covarianzas que tiene la estructura o al número de datos. O sea, por lo tanto, el modelo pues no va a tener información suficiente, va a carecer de datos, ¿verdad? Se considera como deficiente y pues bueno, no es pues bueno, no se considera interesante para su lectura o para su análisis, ¿verdad? Lo que ahí, la sugerencia que se daría en ese caso es que, pues bueno, a lo mejor se agreguen más parámetros, más variables, de modo que tenga pues esta oportunidad de ser investigado, ¿no? Por lo tanto, determinaremos ahora cuántos parámetros o cuántos puntos de datos tenemos para trabajar, es decir, cuánta información vamos a tener con respecto a los datos del modelo que acabamos de hacer, ¿no? Para ello utilizaremos una fórmula, esta fórmula la menciona la literatura, ¿verdad? Que es con X o con P números de variables, ¿verdad? Esta es la formulita de P por P más 1 entre 2 es igual al número de elementos. En este caso, ¿verdad? Observamos que los parámetros a ser estimados, yo los puse ahí con asteriscos rojos, ¿sí? Entonces, prácticamente la fórmula quedaría 21, que son los puntos de datos, que son las variables que tenemos, las variables observadas que tenemos. 21 por 21 más 1 entre 2 da un total de 231 puntos de datos. Ahora, esos son los datos. Esos son los datos con los que contamos, la información con los que contamos. Los parámetros a los que nosotros vamos a estimar se dividen entre coeficientes de regresión, varianzas y covarianzas. Y son justamente estos que, repito, son los que están en asterisco. Por ejemplo, tenemos lo que son 21 coeficientes de regresión, que son los coeficientes de por ahí los errores, las 24 varianzas, 21 varianzas las 21 varianzas de error son estas que están acá, y 3 varianzas factoriales, y 21 coeficientes de regresión. Tenemos 7 por 3, 21, 22, 23, 24, 24 más 21 los coeficientes, los parámetros que tenemos acá de los errores de medida. Entonces, meramente vamos a hacer como un cálculo, una resta para verificar
los grados de libertad que tenemos en nuestro modelo. Entonces, se restan los parámetros a estimar, se restan de los puntos de datos y tenemos un esquema, ¿verdad? Un diagrama con 186 grados de libertad. Ahora, voy a regresarme a la estructura que estamos haciendo. Aquí está. Bueno, aquí como ya había yo borrado las covarianzas, voy a volver a correr el modelo. Okay. Ahí está, y ya aparecen aquí también. Bueno, una cosa que también es importante señalar es que la especificación de un modelo sobreidentificado es una condición necesaria, no es algo como que yo pueda omitir o yo deba de omitir, es algo que es necesario, pero a veces no es suficiente para resolver el problema de identificar el modelo de medida, por lo que a veces la literatura propone la imposición de ciertas restricciones a determinados parámetros para conseguir un modelo sobreidentificado. Esto significa que en algunos de los paths o de las análisis de las trayectorias de regresión que conducen a cada factor, los indicadores observados, voy a regresarme aquí a la imagen. Ay. Perdón. Ahí está. Cada uno, ¿verdad? Tiene que, debe especificarse un valor fijo. Observamos, por ejemplo, que el programa, este valor fijo es este 1 que aparece en cada uno de los conjuntos de las variables latentes. Este 1, repito, ¿verdad? Pues representa esta restricción que el mismo programa ya lo pone como que por default, ¿verdad? Pero nos ayuda para hacer esta sobreidentificación y es un valor de referencia, ¿sí? Esto significa que para cada una de estas trayectorias se especifica un valor, repito, y aquí como también está en el error de medida, pero los más importantes o lo que debemos de no olvidar es este valor fijo, este variable de referencia que debe de estar en cada grupo o en cada conjunto de nuestras variables latentes, ¿sí? Observamos que cada escala se establece el valor de 1, ¿verdad? En cuanto a las variables observadas. No sé si me explique por aquí alguna duda hasta el momento. Doctora, perdón, del 1 entonces es específicamente para el análisis, ¿no? Este ejemplo. Es para estándar. todos. Sí, es un estándar. Repito, esto como la especificación de un modelo es algo, repito, es una condición, es algo que es necesario hacerse, ¿verdad? Y no es solo con la especificación del modelo que ya mi modelo de medida va a estar correcto. Se debe de tomar en cuenta estos sesgos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo representamos eso o cómo podemos representar eso en nuestro esquema? La literatura propone para estos modelos, ¿verdad? La imposición de estas restricciones, que son estas variables de referencia, ¿sí? Estas variables de referencia nos van a ayudar a poder sobreidentificar el modelo y debe de ser para todos los modelos que nosotros estemos construyendo. Llámese análisis factorial, llámese solo un modelo de medida, llámese solo análisis de trayectoria o incluso, pues claro, con más razón, un modelo de ecuaciones estructurales. Gracias. Sí. Bueno, entonces, en algunos de los casos, como mencionaba ya, lo que es la construcción del modelo de segundo orden, algunas teorías marcan este factor
marcan algún factor como un nivel superior que se considera responsable de los factores de orden inferior, como les mencionaba hace ratito, ¿verdad? Aquí les decía que en la figura que observamos, pese a estar representado, esencialmente es la misma figura que nosotros construimos, ¿verdad? Solamente que se han retirado las covarianzas. Difiere hipotéticamente o de acuerdo a la literatura, ¿verdad? Difiere del modelo que estábamos nosotros construyendo. El modelo de primer orden que estábamos construyendo, solamente al observarlo, prácticamente nos está diciendo que, o bueno, de la literatura se desprende que, pues bueno, esos tres variables latentes tienen una correlación, tal cual, ¿no? Al observar este modelo que es de segundo orden, la teoría cambia. Repito, aquí a lo mejor sin conocer mucho de la teoría o sin conocer el instrumento tal cual, estamos observando que un factor de pues de un nivel superior, ¿verdad? Va a ser el responsable de poder afectar o de poder influir sobre sobre estas tres variables latentes, o bien estas tres variables latentes, ¿verdad? Corresponden a este factor de segundo nivel. Aquí en el ejemplo, este factor de segundo nivel lo vamos a llamar afectividad negativa. Y bueno, como podemos ver, ¿verdad? Este factor de afectividad negativa no tiene su conjunto de indicadores medidos, sino que está vinculado directamente a los que miden los factores del primer orden. Una de las otras de las características diferentes en este modelo de segundo orden, ojalá que lo podamos ver por ahí, es la presencia de las flechas de una sola punta o de una sola dirección, ¿verdad? Que van del factor del segundo orden, es decir, de afectividad negativa, a cada uno de los factores del primer orden: depresión, ansiedad y estrés. Estas trayectorias de regresión representan cargas factoriales de segundo orden y todas también deben de ser estimadas, ¿verdad? Hay que recordar que por motivos relacionados con la identificación de los modelos, es importante poner también una restricción a alguna de las trayectorias de regresión o a la varianza de un factor independiente, como es en el caso del ejemplo que vemos aquí, ya que estos parámetros no pueden estimarse simultáneamente. En este sentido, dado que el impacto de afectividad negativa en cada uno de los factores de orden inferior es importante, ¿verdad? En cada uno de estos tres factores, depresión, ansiedad y estrés, es de interés primordial en los de segundo orden. La varianza del factor de orden superior se suele restringir para que sea igual a 1. Es por eso que aquí en el ejemplo ustedes ven el 1, que es la restricción de este parámetro, ¿verdad? Y aparece justamente aquí en esta variable latente de segundo orden. Por último, también se supone que la predicción de cada uno de los factores de primer orden a partir del de segundo orden no exenta de error. O sea, anteriormente pues era solamente nuestra variable latente y se entiende como un todo, y a esta variable latente de primer orden la componían nuestras variables observadas, ¿no? Nuestros ítems. Y existía un error de medida, que es el que aparece aquí. Ahora, como nuestra variable latente de primer orden pues va a depender o va a derivarse de otra, bueno, esto significa que no va a estar exenta de un error. Por lo tanto, ¿verdad? Se asocia un término de error residual a cada uno de los factores de primer nivel, que son justamente estos residuales que vemos aquí. Observamos cómo la variable afectividad negativa no tiene un error residual, justo como le pasaba en un primer diagrama, ¿verdad? Al modelo de primer orden. ¿Hasta aquí alguna duda o cómo quedó claro? No lo revolví mucho. Ahí vamos, doctora. Ahí vamos. Ok, muy bien. Entonces,
vamos a construir este otro diagrama a partir del que ya tenemos, ¿verdad? Pero quiero antes de construirlo poderles, pues hacer unos comentarios, ¿verdad? Con relación incluso a la diapositiva que vemos ahí. Vamos a determinar también en este diagrama, ¿verdad? Los parámetros a estimar, poder observarlos y ver cómo va a ser, o sea, cuál va a ser la diferencia entre este modelo de segundo orden comparado con el modelo de primer orden. Vamos a seguir la misma fórmula que mencionábamos, ¿verdad? Que aquí está representada. P por P más 1 entre 2 es el número de elementos o el número de datos, ¿verdad? Que tenemos y seguimos haciendo el mismo análisis, ¿verdad? Que nos da 231 puntos de datos. Los parámetros a ser identificados, aquí van a ser 18 coeficientes de regresión del primer orden. Estos 18 representan justamente las flechas, estos parámetros de cada conjunto de las subescalas. ¿Por qué, doctora? Pero eran 21 preguntas. Sí, pero acuérdense que fijamos una variable como referencia. Entonces ya no van a ser 21, van a ser 18, porque estas al quedar como referencia, pues ya están estimadas, ya solamente es eso, es una referencia, ya no se considera un parámetro a estimar. Entonces son 18 de primer orden, 3 coeficientes de regresión del segundo orden. Aquí sí tomamos en cuenta, pese a que está identificada la variable latente, aquí tomamos en cuenta el parámetro de segundo orden, 1, 2, 3. 21 varianzas, que son las varianzas de los errores de medida, son 21 porque son de acuerdo a los ítems que tiene nuestro instrumento. Y 3 términos residuales, que son los parámetros que observamos en las tres variables latentes, ¿verdad? Y son pues nuestros 3 residuales. Es decir, tenemos, juntos dan un total de 45 parámetros a estimar. Y con los puntos de datos o los datos que teníamos, que son 231, menos los parámetros a estimar, tenemos un modelo con 183, aquí fue un error de dedo, 183 grados de libertad. Es decir, dijimos que para que un modelo sea sobreidentificado, los parámetros a estimar tienen que ser menos del conjunto de datos que tenemos en el diagrama, ¿no? Y pues aquí claramente el total de datos tenemos 231 y pues los parámetros a estimar en este modelo de segundo orden son 183. Para hacer este modelo de segundo orden, basta con irnos nuevamente a nuestro diagrama que estamos dibujando y repito aquí nada más, vamos a quitar lo que son nuestras covarianzas. Seleccionamos la tachita que es para eliminar. Al pasar el cursor sobre la línea, ¿verdad? La covarianza, observamos que cambia color rojo, significa que ya la podemos eliminar. Aquí también. Hasta que cambie en color rojo la puedo eliminar. Y luego prácticamente pues nada más voy a construir nuevamente una variable latente, pero aquí solamente mi hélice. Dijimos que le vamos a poner afectividad negativa. Afectividad negativa. Y vamos a hacer nuestras regresiones. Y bueno, el touch up para que se vea bonito. Más o menos, esa me quedó chiquita. Vamos a dejar que se vea bonito. Ahí está. Bueno. Y vamos a fijar, también dijimos, nuestro parámetro. Ahí está, nuestro parámetro aquí. Y listo. Esa ya sería una construcción de un modelo de segundo orden. A lo mejor aquí ya no hubo tanta complejidad, puesto que ya teníamos construido como la primera parte, pero si no se lo hubiéramos comenzado desde cero, pues bueno, es la misma estructura. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ok. No, doctor. Ok, muy bien. Entonces, una de las cosas que pues, es importante recordar es que con modelos mucho más complejos, ¿verdad? Estoy hablando de, este ya sería, por ejemplo, este modelo de segundo orden, ya sería como mi variable, mi variable de afectividad negativa, la cual está medida por mi instrumento DAS, que se compone de 3 subescalas y que se compone de los ítems, ¿no? Entonces, esta ya sería una de mis variables. Pero resulta que yo en mi estudio o en mi análisis, yo tengo 8 variables. Y cada variable se mide con un instrumento diferente y cada instrumento diferente tiene una subescala diferente, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les sugiero siempre es que es importante comprobar visualmente cada nivel por separado y sobre todo cada variable por separado para que podamos lograr la identificación del modelo de medida. Esto, por ejemplo, el día que ya querramos construir un modelo de ecuaciones estructurales, si nosotros llegamos con nuestros compañeros y ya llevamos avanzado el modelo de medida, ya es mucho más fácil hacer la construcción del modelo estructural, porque ya no me voy a detener a ver los ítems ni las subescalas, sino ya meramente me voy a abocar a los efectos de una variable sobre otra. Sí, entonces, y a nuestras betas y demás, ¿no? Entonces, ya llevando esto, ya llevamos un avance muy importante cuando, no sé, cuando trabajemos en equipo o que nosotros querramos trabajar, ¿verdad? Un modelo de ecuaciones estructurales. Bueno, ahora vamos a dar paso a la especificación del modelo de medidas. ¿Sí? Doctora, perdón, Adelante, no. tengo una duda. Dígame. Si no tiene subescalas en instrumento, únicamente consideramos a los ítems, es decir, sería de primera orden, ¿no? Nada más. Sí, sería como el ejemplo que está aquí, Ven, negative effectivity o efectividad negativa que no tiene subescala, sino simplemente es una variable latente que a esta variable latente la componen todos estos ítems. Ok, muy bien, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Veo una mano levantada. O Josué. Adelante, Josué. Soy yo, acabo de preguntar. Ok, está bien, está bien. Bueno, ok, entonces voy a proceder con la especificación del modelo de medida. Bueno, ya corrimos la base de datos, ¿verdad? Ya vimos cómo en el icono, en la parte superior, ¿verdad? Se ha como encendido el otro icono que nos va a indicar los parámetros. Ay, acá, vamos a... Voy a correrlo aquí de este lado, que es me voy a quedar con el de las covarianzas, para hacer meramente el ejemplo. No me tardo. Ahí está. Ya está activado aquí y tenemos los parámetros, ya los muestra la pantalla. Me voy a ir ahora aquí viene la presentación, me voy a ir a estos, bueno, es este del medio, que es como un pequeño periódico, yo lo llamo así, pero es la tabla de los resultados, ¿verdad? Tal cual, a modo de texto, lo que me va a arrojar Amos. Entonces, le doy clic, dice observar texto, view text, y se va a abrir esta pantalla. Está muy grande, vamos a hacerla más chiquita. Se va a abrir esta pantalla. Y bueno, aquí vamos a observar información de nuestra estructura. Se va a abrir esta pantalla de resultados y esta pantalla, pues bueno, se va a presentar de forma ordenada. Esto es más que nada como que un resumen, ¿verdad? En esta hoja de resultados y se divide en 3 secciones principales. Lo que es el resumen del modelo, variables y parámetros y la evaluación del modelo, que bueno, tenemos estas secciones principales, pues vienen aquí en la parte superior izquierda.
El resumen del modelo, por ejemplo, ¿verdad? Nos va a proporcionar una visión general de pues eso, una versión general y rápida, visión general y rápida del modelo, y va a incluir la información para determinar pues la identificación del modelo, ¿verdad? Si bien recordaremos que aquí observamos el número de momentos o de datos, ¿verdad? Son 231, que coincide con la sumatoria que nosotros hicimos. Los parámetros a ser estimados, que son 45, y los grados de libertad, que son 186. Y bueno, aquí coincide con lo que hicimos en la fórmula anterior. Y observamos también que pues la chi cuadrada de 476.16 y la probabilidad, una probabilidad estadística, pues aquí significativa, ¿no? De 0.00. Bueno, voy a ir avanzando. Déjenme abro la página del resultado. Aquí está. Disculpen que tengo abierto todo, es que como hay que trabajar así, de todo. Bueno, no sé si se alcance a apreciar. Aquí tenemos el resumen. No. Bueno, en la siguiente sección son las variables o la lista de variables, y justamente se desprende la lista de las variables observadas, las no observadas, y pues bueno, aquí el conjunto, ¿verdad? De nuestras variables, tanto las exógenas, las endógenas, las variables, repito, el total de variables en el modelo, las observadas y las no observadas. Ahí están. Esta otra que también es, son los parámetros del modelo. Observamos que tenemos 42 regression weights o 42 ponderaciones de regresión, 24 de las cuales son fijas y 18 estimadas. Aparecen también 3 covarianzas y 24 varianzas, las cuales todas también están estimadas, dando un total de 69 parámetros, 45 de los cuales deben de pues, estar estimados, ¿no? Entonces ya es como que otro resumen del modelo. Las estimaciones, al revisar las estimaciones de los parámetros, hay 3 criterios importantes de interés que no debemos olvidar. Primeramente es la viabilidad de las estimaciones, la adecuación de los errores estándar y, pues bueno, la significancia estadística de los estimates o las estimaciones, ¿verdad? De estos parámetros. La primera se refiere a que por regla las estimaciones y los parámetros, déjenme, bueno, los estimates, aquí están, que estos son las ponderaciones de regresión o regression weights. La primera, que es la viabilidad, ¿sí? La viabilidad de las estimaciones, pues bueno, esta se refiere a que por regla estos estimates deben mostrar signo y el tamaño correctos, o sea, es decir, deben de ser positivos. Si nosotros observáramos un estimate que fuese negativo, pues ahí nos debe de llamar la atención, debemos de ponerle atención a esa regresión, ¿verdad? Tal vez este es un modelo de medida, aquí igual hay que ponerle atención, pero claro que si estamos hablando de un modelo de ecuaciones estructurales más grande, pues bueno, es algo en lo que no debemos de quitar la atención. Entonces, repito, en estos estimates o en estas estimaciones de los parámetros deben de ser positivos y de tamaño correcto. Y también una cosa importante, deben de ser coherentes con la teoría. ¿A qué me refiero con tamaño correcto? Bueno, cualquier estimación o cualquier estimate que quede fuera del rango admisible es un claro indicio de que por ahí hay algo equivocado o que no hay información suficiente, y esto nos los va a dar. A cada estimate debe de tener una correlación mayor o igual a 1. Entonces, aquellas correlaciones que sean menores a 1, pues por ahí, esto para poniéndonos muy estrictos. Yo sé que hay variables que pues no dan una correlación muy fuerte, ¿verdad? Pero en el caso de estos modelos hay que observarlas correctamente, ¿verdad? Esa cuestión de las correlaciones
lo más cercano a 1 o supere a 1, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, aquí yo estoy viendo correlaciones, o mi estimate, perdón, de 0.98, 0.93, pero, por ejemplo, esta, ¿qué tal de 0.79? Alguien va a decir, es que es un estimate, es una estimación, pues, muy alta, y sí, tal vez sea alta, pero pudiera ser algún indicio, o a lo mejor esta como la puedo remarcar, de que a lo mejor puede que me cause conflicto, ¿no? Esa es la primera. Doctora, ¿y qué pasaría? ¿Se elimina? ¿Se queda? Bueno, eso se puede, por eso les decía que hay 3 criterios. Primero es la viabilidad, después la adecuación de los errores estándar y la significancia, que esa es otra cosa. A lo mejor yo le pondría más atención a los estimates y a la significancia. Aquí observamos que todas son significativas, pero hay ocasiones en las que, al no ser significativas, yo como autor o yo como investigador tengo que ver la pertinencia de ese ítem. Recordemos que estamos hablando de un modelo de medida. Y esa pertinencia, pues obviamente la voy a determinar yo, tomando en cuenta si es el estimate o el parámetro de estimación es menor a 1, si no tiene correlación y si tal vez no sea tan representativo o tan significativo para mi variable. Como experiencia, por ejemplo, yo he corrido modelos de ecuaciones y cuando andaba corriendo uno, no sé, había una variable así tal cual, un ítem que tenía un estimate muy chiquito, no sé, 0.30, 0.40, una cosa así, no subía a 6, me acuerdo. Y la directora de tesis, la doctora de estadística me decía, es que quítalo, es que nos está produciendo mucho error, pero cuando yo me iba a la literatura y pues a mi ítem, es que no puedo quitar ese ítem porque ese ítem es como representa a mi variable, forma parte de mi variable. Entonces, ahí entra mucho el criterio de nosotros como investigadores, ¿no? No nada más porque, ay, me la quito para mi conveniencia. No, tiene que haber un porqué y una justificación. Entonces, yo como sugerencia me revisaría yo los estimates, lo más cercano a uno que esté, y la significancia estadística. Bueno, esa en cuanto a los estimates. Abajo también, por ejemplo, observamos las covarianzas. Es decir, ya en el caso del modelo que voy a volver a poner el modelo que el cual estamos trabajando, estas covarianzas, ¿verdad? Que van de las variables latentes de depresión, ansiedad y estrés. Entonces aquí la hoja de resultados nos muestra los parámetros de estimación, 0.37, 0.28, 0.33 y estos los podemos observar aquí. Déjenme, bueno, vamos a hacer más chiquita esta y vamos a hacer más grande esta. Espero no volverles. Ahí está, tenemos esta. Vamos a irnos aquí, por ejemplo. Ay. Bueno, este es otro icono que nos ayuda, por ejemplo, para aquellos que necesitamos acercar un poquito más la pantalla. Aquí tenemos nuestra covarianza de 37 que va de estrés a depresión, 0.37, y esto, ¿cómo lo reflejo? ¿Dónde está en mi hoja de resultado? Aquí, esto va aquí. De estrés a depresión, 0.37, de ansiedad a depresión, 0.33, lo redondea a 0.34, y de estrés a ansiedad, aquí está, 0.28, y aquí está, 0.28. Observamos que también tiene una significancia pues estadística. Aquí ya están los 3. Y otra cosa que también es importante, si nosotros ponemos el cursor, por ejemplo, sobre la significancia estadística de estas covarianzas, nos da la explicación, el mismo Amos nos da explicación, dice la probabilidad de tener no sé, tener un radio más grande de 5.72, bueno, nos da la explicación de nuestra significancia. Por ejemplo, aquí la significancia es 0.001. En el valor absoluto es menos, la significancia 0.001. Si, por ejemplo, damos clic sobre el parámetro de estimación, dice la covarianza entre estrés y depresión está estimada en 0.37, ¿no? 0.374. Entonces, pues bueno, también podemos como
a la hora de estar leyendo los resultados, esto nos puede ser un apoyo para nosotros. Estas varianzas, pues aquí envuelve lo que son los errores de medida. A esto, pues yo no les sugiero que lo movamos. De acuerdo a la literatura, pues ahí hay algunos autores que mencionan que los errores de medida se correlacionan, pero hay otra literatura que menciona que no, puesto que es un error de medida. En cuanto a lo que se nos ha enseñado, pues bueno, los errores al ser este sesgo, pues no se debiera de correlacionar, ¿no? Entonces esto, yo a lo que le presto más atención siempre es a esta cuestión de las ponderaciones de regression weights y las covarianzas. Bueno, voy a continuar. Regresiones, covarianzas, varianzas. Ahora viene, bueno, esta no, lo que acá el model fit, que es el ajuste del modelo. Esto es la parte también más central y creo que por tiempo es hasta aquí donde me va a dar oportunidad de hablarles un poco a lo que es el ajuste del modelo. Es importante para esta explicación del modelo aquí en la presentación traigo yo pues una tabla, ¿verdad? Como a modo de resumen, que estos son los principales criterios o los principales índices de bondad de ajuste que se utilizan para un modelo, para poder identificar un modelo, incluso para el de ecuaciones estructurales. Pues tenemos la chi cuadrada, ¿verdad? Reporta un buen ajuste cuando se acepta la hipótesis nula, es sensible a tamaños muestrales. El CFI o el CFI, ¿verdad? Que es el índice de ajuste comparativo, el GFI, que es el índice de bondad de ajuste, el error cuadrático medio de aproximación, que es el RMSA. Viene por ahí, por ejemplo, el CFI y el GFI. Tiene valores que oscilan entre 0 y 1, siendo aceptables, pues valores cercanos o superiores a 90. Hay incluso literatura que lo muestra que para ser aceptable debe ser mayor o igual a 0.95. Ambos, ¿verdad? Son, por ejemplo, el CFA, es un criterio muy utilizado, puesto que no se ve afectado por la muestra. Se derivan de la comparación de un modelo hipotético con el modelo independiente o nulo. En el caso del GFI, ¿verdad? Compara el modelo hipotético con ningún modelo, entonces, pues bueno, nos da pie a poder ser aceptado, rechazado o modificado, ¿verdad? Puede ser sensible al tamaño muestral y evalúa también el GFI si el modelo debe de ser ajustado. También, como les mencionaba, los valores más cercanos a 1 son los que son aceptables. Este es como el índice estrella, que es el RMSA, ¿verdad? Este tiene en cuenta el error de aproximación en la población y sobre todo es uno de los como el estrella porque plantea la pregunta como en qué medida el modelo con los valores de parámetros desconocidos, pero pues elegidos, ¿verdad? De manera óptima, reflejaría la matriz de covarianza si toda la población estuviera disponible. Recordemos que nosotros tomamos una porción, o sea, una muestra, ¿verdad? De la población, o incluso hay ocasiones en las que no tenemos un control total de la muestra que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en una investigación que yo hice, yo estaba trabajando con mujeres migrantes y pues bueno, yo no tenía un número exacto de la cantidad total, entonces no podía yo hacer esa estimación total de mujeres migrantes, ¿no? Por ser pues las características propias de la población. Entonces, este índice pues fue muy importante para la hora del análisis de los modelos. Esta medida, ¿verdad? Por el RMSA se expresa por grados de libertad, es sensible al número de parámetros estimados en el modelo, es decir, a la cantidad pues a la complejidad del modelo, ¿no? ¿Qué tantas variables yo estoy leyendo o metiendo al modelo? Y pues bueno, la literatura tiene puntos de corte para leer este índice. Aquellos valores inferiores a 0.05 indican que es un buen ajuste. Los valores superiores a 0.08 o entre 0.8 y 0.10 lo consideran como moderado, ¿verdad?
y valores que superan el punto 10 se considera como un modelo deficiente. Suele ser afectado al utilizar muestras pequeñas, ¿verdad? Muestras pequeñas, tal vez pudiéramos, pues la literatura por ahí reporta menos de 100, menos de 80, ¿verdad? Por ahí. Pues lo ideal, como bien observamos también los otros índices, pues es tener una población considerable para poder hacer un modelo de ecuaciones estructurales y que sea, vaya, que podamos tener resultados favorables a la hora de los ajustes. Y bueno, por último y no menos importante, también tenemos el índice de Turk-Lewis, que también pues se compara con al usarse también con el CFI, comparan un modelo existente con uno nulo, y también pues sus puntuaciones oscilan entre lo más cercano a 0.9, lo más cercano a 1, ¿verdad? Bueno, lo más cercano a 0.90 es lo que se acepta. Pero bueno, ahí lo más común es observar estos índices. Por ahí en NFI también aparece, es otro de los índices que también aparecen, ¿verdad? Pero bueno, los puse estos tres, que es el CFI, GFI y el RMCA, que son como los principales. Sobre todo el RMCA es como que el índice estrella, ¿verdad? Del cual debemos revisar. Doctora, perdón, esos Dígame. mismos estadísticas de bondad de ajustes Ajá. también aplica para los modelos de ecuaciones estructurales, porque cuando he Sí, leído artículos, pues veo que salen todos esos, ¿no? sí, no, No sí, sabía de dónde sí. salía hasta ahora. Sí, no, sí, estos son modelos de bondad de ajuste para el modelo de ecuaciones estructurales y para el modelo de medida, ¿sí? Entonces, se utilizan para ambos, ¿no? Por eso es que creo que esta tabla, pues, es donde yo me basé, ¿verdad? De ahí de varias lecturas, entonces son los más comunes que observamos, de modo que si estos 3 índices o 4, contemplando la chi cuadrada, ¿verdad? Se ajustan, como tienen un buen ajuste, ¿verdad? Podemos decir que nuestro modelo cumple, está identificado, está ajustado, y podemos dar incluso las varianzas, o sea, es un buen modelo, vaya. Vamos Doctora, a, ay, dígame. perdón, otra vez yo. No, Es que siempre adelante, adelante. pregunto, porque me interesaba Mm, mucho aprender esto. También adelante. en qué parte, dentro de esta, bueno, en eso lo que nos está mostrando justamente ahorita, ¿sale en Ajá. algún apartado la R, que nos No. indica Sí, la R cuadrada, la de, que nuestra permite varianza determinar el explicada. efecto? Ándale, exacto. Sí, nuestra variable, sí, no, esta la vamos a ver cuando, por ejemplo, ya estemos haciendo un modelo de ecuaciones estructurales. Es decir, esta imagen que ustedes ven es un modelo de ecuaciones estructurales donde tenemos la variable de estereotipos, conciencia, responsabilidad, actitudes, apoyo y nuestra variable de conducta sexual. Cada una de estas 5 acá corresponde, o sea, es una variable latente y tiene detrás de ella un instrumento. Aquí ya no la puse porque estaría muy grande, ¿no? A lo mejor ahorita si tengo oportunidad se las enseño. Entonces, nuestra R cuadrada o nuestra varianza explicada, ¿verdad? Ya la vamos a ver, los efectos, incluso efectos directos e indirectos, los vamos a ver cuando ya correlacionemos nuestras variables entre sí. Ahorita lo que yo me doy por bien servida es poder hacer el modelo de medida. Sí, el modelo de medida, incluso que ustedes sepan que el modelo de segundo orden, aquí, por ejemplo, este es nuestro modelo de segundo orden y al estar ajustado, está listo para poder ser vinculado con otras variables y poder hacer un modelo de ecuaciones estructurales. Pero hasta entonces es cuando vamos a ver la R cuadrada o la varianza explicada. Voy a continuar con esta parte de los índices de bondad de ajuste para el modelo de medida. Justo aquí aparece en el model fit o el ajuste del modelo. Y aquí vamos a observar, por ejemplo, el GF5 que tenemos por aquí, el CF5, nuestra RMCA que está por aquí abajo,
que son estos índices, ¿verdad? Que nos van a determinar si está o no nuestro modelo identificado. Voy a regresarme ahí. Y aquí está. Por ejemplo, aquí se dice que para que un modelo pueda estar identificado, los valores del CF5, GF5 deben estar lo más cercanos a 1. Observamos que nuestro modelo tiene un GF5 de 0.75 y un CF5 de 0.85, que tal vez se pudieran mejorar. Y el RMCA dice aquí que debe de ser igual o menor a 0.05 para marcar un buen ajuste. En este sentido, nuestro modelo tiene un RMCA de 0.10, lo cual indica que no tiene un buen ajuste. ¿Qué es lo que procede aquí? Esto que les mencionaba hace rato, ¿no? Ir a los estimates y valorar de acuerdo a la literatura qué varianza o covarianza tal vez sea importante quitar, o sea importante, sí, o sea, que covarianza, por ejemplo, me esté causando conflicto para que mi modelo se ajuste. Si yo observo a lo mejor aquí en las covarianzas, observo que están bajitas, ninguna llega a 1. Observamos 0.37, 0.28, 0.35. ¿Qué tal que yo quito la covarianza que va de estrés a ansiedad? Y aquí está, entonces voy a moverla. Mi covarianza que va de estrés a ansiedad, esta. La quito y vuelvo a correr el modelo. Ok. ¿Cuál otra? Bueno, esta, vamos a quitar esta también. A ver si me corre. Bueno, ahí ya por cuestiones como de logística no me está permitiendo hacer la correlación. Pero lo que en un modelo, por ejemplo, en un modelo de ecuaciones estructurales, lo que ahí procedería sería a eso, como a seguir el análisis mucho más de cerca de los ítems, las correlaciones y ver si quitando pues sí, una correlación pudiera mejorarse el modelo. Déjenme ver si la quitamos. Doctora, entonces, si Sí, no eso se ya me puede. muestra algún tipo de correlación, si eso ya me demuestra algún tipo de correlaciones, doctora, Ujú. ¿ya no es necesario presentar las tablas previamente o aquí queda implícito? No. Bueno, déjenme, bueno, esta es otra diapositiva que tenía, no la tenía preparada en esa, pero creo que con eso puedo responder su pregunta. Por ejemplo, a ver si con eso la puedo responder. Cuando, por ejemplo, yo solo quiero presentar un análisis factorial, ¿no? Esto es prácticamente estaríamos haciendo eso, ¿no? Como presentando un análisis factorial y cómo lo voy a presentar o cómo lo voy a explicar en el documento, en una tesis, en un artículo, por ejemplo. Bueno, esta es algo que no lo tenía contemplado sacar, pero por ejemplo, ahí voy. Se presentarían de esta manera. No sé si con eso responda yo su pregunta. Yo, por ejemplo, aquí estuve haciendo también un modelo de medida de estos tres subescalas, ¿no? Estos tres yo las estoy representando o lo que va a significar cada una en el texto o en el artículo. Incluso estoy mencionando cuál sería mi carga factorial o mi varianza explicada de acuerdo al ítem, solamente del ítem. No estoy hablando de la varianza explicada de toda la variable en total, porque aquí, por ejemplo, en este modelo de medida, no la estoy correlacionando con nada. Simplemente es como los datos la manera en cómo yo estoy mostrando los datos de mi modelo de medida. No sé si con eso respondí su pregunta. Sí, clarísimo, doctora. Sí, ok. Bueno, entonces ese sería como un ejemplo de cómo lo puedo reportar. Repito, en el ejemplo que estamos haciendo ahorita es prácticamente como si estuviéramos tratando de hacer un análisis factorial, ¿sí? Y cómo lo podemos, reportar.
si nosotros quisiéramos hacer, repito, un análisis de ecuaciones estructurales, bueno, hay que hacer todo esto que hicimos con cada una de las variables, con cada uno de los ítems, sobre todo revisando el ajuste, ¿verdad? De las preguntas y demás, para ver la pertinencia de que se quede ese ítem o esa correlación o esa covarianza, ¿verdad? Dentro de mi modelo de medida. Una vez que el modelo de medida se ajusta, ¿verdad? Entonces ya puedo pasar al siguiente. Y entonces, una vez que ya tengo ajustados los 5 modelos de medida o los 6 modelos de medida, incluyendo, por ejemplo, aquí el de la conducta sexual, ahora sí voy a correr el modelo de ecuaciones estructurales que, ya, por ejemplo, hablando de Amos, ya hago más, por ejemplo, aquí en Analysis Properties, me meto a lo que es la máxima verosimilitud, le voy a, activo por ahí también lo que son, aquí, maximum likelihood, activo lo que son los efectos directos e indirectos, las estimaciones estandarizadas, el Square Multiple Correlation, que es la R cuadrada, y ya otros parámetros. Aquí no los he activado porque, porque solamente estoy haciendo el modelo de medida, pero ya cuando yo voy a incorporar todos los modelos de todas las variables, pues bueno, ya entonces es como otro proceso. Y algo que no quiero que se quede por ahí inconcluso es que todas estas correlaciones, la pertinencia de un ítem u otro, me lo va a dar la teoría. O sea, yo no puedo decidir por mí mismo o para mi conveniencia, ¿verdad? Es que para que se ajuste. No, o sea, todo tiene que estar guiado por la teoría. Y bueno, también dar una justificación. Si, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo y estoy diciendo que voy a quitar este ítem, bueno, yo voy a explicar que dentro de la literatura se menciona que la carga factorial debe de ser igual o superior a 1, o el parámetro de estimación, ¿verdad? El estimate debe de ser igual o superior a 1, y pues la carga factorial de este ítem es 0.50, ¿no? Entonces, pues por ahí al momento de eliminar observamos una mejoría en el ajuste del modelo. Un ejemplo, ¿no? Y hay que correrlo de nuevo, ¿verdad? Para ver si se ajusta. Esto de correr una y otra vez, pues es ahora sí que la regla del ensayo y error, ¿verdad? Para poder ver cuál es el modelo más adecuado para dejarlo listo y ahora sí continuar con la siguiente variable y ahora sí unir a un modelo de ecuaciones estructurales. Bueno, por tiempo me voy a quedar aquí. Yo espero que esta es la bibliografía de los libros y el artículo donde pues actualmente me base un poquito más. Mi correo por si alguien tiene alguna pregunta. Espero que mi objetivo se haya cumplido en el sentido de que al menos por hoy poder haber creado entre todos, ¿verdad? Los modelos de medida, saber los parámetros que nos debemos de fijar. Repito, y si nosotros quisiéramos trabajar con modelo de ecuaciones estructurales, el día de mañana, si ya tenemos avanzado esto, el modelo de ecuaciones va a ser mucho más sencillo solamente correrlo y luego ya pues lo que sigue sería la interpretación. Muchas gracias, No sé. doctora. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ya sé, espero no haberlos revuelto tanto y que haya quedado explicado y Excelente. igual pues, no sé. No, por el momento creo que no. Sí, doctora, nada más me gustaría, Danilo, el autor Hola, Danilo. ¿Cómo está? Disculpe, Bien, ¿poder bien. poner a la penúltima diapositiva donde venía lo de los artículos, Disculpa, algo se está así? cortando tu... Esa. Sí, Danilo, no se escuchó nada. tu comentario. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, que era referente que si nos podía, por favor, proporcionar la bibliografía, pues para leer un poquito más sobre esto. Entonces, ya lo hizo la doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me permito compartir la constancia a la doctora por su participación, Muchas gracias. la cual haremos llegar vía electrónica
ya con los temas correspondientes. Y pues bueno, la Facultad de Enfermería, doctor Santiago Valdés Galindo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, otorgan la siguiente constancia a la doctora en Ciencias de Enfermería, Patricia Marisol Márquez Vargas, por su participación como ponente en el taller Manejo del Programa EIMOS, durante el 10º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería, llevado a cabo del 15 al 16 de septiembre del 2022. Saltillo, Coahuila, el 15 y 16 de septiembre, firma el CALCE, directora doctora Eva Karen Hernández Martínez, y la coordinadora de posgrado de investigación de la Facultad de Enfermería, la doctora Reina Torres Obregón. Entonces, esa constancia, doctora, se la haremos llegar. Muchas gracias por su participación y por su apoyo en este 10º Congreso de Posgrados. Asimismo, comparto el link, creo que sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Confírmenme, por favor. Ay. El link de asistencia para el taller, que por favor lo puedan realizar, y también a todos los asistentes poderles hacer llegar su constancia de participación en este taller. Muchísimas gracias por la Agradecemos invitación. a la doctora. Sí. Decía, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber resuelto algunas de las dudas. Espero no haber revuelto tanto de información y pues nada, decirles que estamos en la mejor disposición de poder pues aconsejar un poco, guiar un poco, ¿verdad? Compartir el conocimiento que tenemos, porque esa es la meta o mi objetivo principal, y pues bueno, entre todos poder seguir trabajando y colaborando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Sí, ya tenemos aquí todos sus datos. Yo creo que todas las dudas las haremos llegar ya de manera directa. Ok, muchas gracias. Dejo un momento más el link de asistencia del QR. Si alguien tiene alguna dificultad para hacer el contacto, nos puede hacer llegar por correo electrónico también sus datos para fines de hacer llegar su constancia de participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Felicidades, Gracias. doctora, muy Gracias, interesante. hasta luego. Muchas felicidades, doctora. Excelente exposición. Ok, dejaré un minuto más el link de asistencia.